Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí retomando lo que es la serie de conferencias magistrales de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, para iniciar esta serie de conferencias magistrales, pues reinauguramos con un invitado de lujo y tenemos el gran honor de contar con la presencia del ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío Díaz, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, señor ministro. De verdad es un gusto y un placer y un gran honor poder contar con usted en esta conferencia magistral. El señor ministro José Ramón Cosío dará la conferencia titulada Independencia Judicial y Democracia. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y a quienes se encuentran aquí en la plataforma con nosotros. Les recuerdo que podrán hacer llegar sus preguntas quienes están en la plataforma aquí a través del chat y quienes nos siguen a través de las redes sociales justo en las propias redes. Y bueno, antes de cederle el uso de la voz al señor ministro José Ramón Cosío, voy a leer una pequeña síntesis curricular. El doctor José Ramón Cosío Díaz es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, miembro del Colegio Nacional desde el 11 de febrero de 2014 e investigador nacional nivel 3 del CONACYT. Como jurista ha dividido su actividad entre la docencia, la investigación y el servicio público, siendo el derecho constitucional su principal tema de investigación. Ha escrito 27 libros y más de 750 artículos especializados en libros colectivos, revistas especializadas y de divulgación, así como periódicos como El País y El Universal. Recibió el Premio Nacional de Investigación 1998 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009. Estimado ministro José Ramón Cosío, de verdad, le repito, es un gran honor tener su presencia con nosotros. Y bueno, pues sin más le cedo el uso de la voz para que nos dicte esta conferencia magistral, Independencia Judicial y Democracia. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, de verdad que me da mucho gusto, maestra Rubalcaba, también Alfonso Herrera que me contactó y a todos ustedes por esta posibilidad de estar a distancia y compartiendo algunas ideas. Me gusta mucho siempre estar con la gente del Tribunal Electoral, yo creo que tiene un altísimo nivel técnico y es un tribunal muy sólido y gracias de veras por permitirme estar con ustedes. Cuando me invitaron a la charla, pensaba qué podíamos desarrollar y me parece que debiéramos comenzar por el principio. Eh, yo creo que cada vez nos va quedando más claro que no puede haber democracia sin judicatura y desde luego no puede haber judicatura sin independencia judicial. ¿Y esto por qué es así? Porque desde luego podríamos partir de la idea de que hay una democracia estrictamente procedimental, en esto no habría mayores problemas. Hay personas que siguen sosteniendo que la democracia debe tener una condición minimalista, por decirlo así, y que esa condición minimalista debiera o debe expresarse exclusivamente en lo que tiene que ver con las elecciones, los procesos electorales, la selección de los candidatos, los triunfos. Si esta fuera la concepción minimalista la que imperara, que yo creo que no impera, y ahora diré por qué, pues desde luego que la participación judicial es importantísima porque sería el tribunal el órgano al que le correspondería dirimir todos los conflictos que se pudieran dar con motivo de esta condición, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la definición de algunos autores importantes, antiguos, como por ejemplo Schumpeter, sobre lo que era la idea de democracia, pues ahí tendría un papel central la situación de la judicatura. Pero me parece que en el mundo moderno, y ya no tan moderno, desde hace ya varias décadas, lo que sí hemos entendido es que la democracia no solo debe tener esta condición procedimental, sino debe tener también una condición plenamente sustantiva. La democracia hoy en día no se puede entender sin el conjunto de derechos que todos tenemos para participar en la vida pública, para
mantener ámbitos de autonomía, ámbitos de libertad, ámbitos de restricción y desde luego un conjunto de derechos también de carácter social que nos permiten o nos debieran permitir estar en una situación de mejor condición de vida. Entonces, si en esta condición de democracia sustantiva, lo que resulta muy importante es entender que los tribunales, además de tener que satisfacer y regular estas condiciones de la democracia procedimental, tienen que garantizar el conjunto de los derechos que le dan vida, que le dan sustento, no solo al proceso electoral, sino a la democracia entendida en un sentido más amplio, entendida en un sentido mucho más complejo. Si yo tengo una libertad de asociación, esto me lo tiene que garantizar un tribunal. Si yo tengo una libertad de expresión, una libertad religiosa, una libertad de tránsito, una libertad de conciencia, en fin, el conjunto de libertades que están establecidos, pues esto necesariamente tiene que estar garantizado por estos tribunales. ¿Qué pasa cuando un órgano del Estado o un sujeto poderoso, como ahora se contempla afortunadamente en la ley de amparo, en particular en una condición o en una posición de poder, puede trastocar mis derechos? Bueno, pues yo evidentemente tengo que ir ante un tribunal, porque ese es el modelo de nuestro tiempo, no siempre ha sido así, pero es el modelo de nuestro tiempo, para lograr que ese derecho que se viola o que se va a violar no se viole y se me repare también el daño que se me ha producido. Entonces ahí me parece que está la condición judicial de la democracia en su conjunto. Ahora bien, si tenemos ya el tribunal establecido, si tenemos ya los derechos, pues la condición de independencia no puede separarse en modo alguno. ¿Y por qué razón es así? Porque no sé cómo los siglos venideros observen el tiempo que hoy estamos viviendo, esto ya lo veremos en el futuro, pero sí hoy tenemos una idea que a veces no queda del todo claro, pero estamos viviendo bajo la ilusión o la posibilidad o el proyecto de la racionalidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida está construida, está determinada en mucho por normas jurídicas y que esas normas jurídicas tienen sus propias condiciones de aplicación. Es decir, no solo estamos en un ámbito de normas y prácticas jurídicas, sino que pensamos que esas normas y esas prácticas jurídicas deben realizarse conforme o de acuerdo a una racionalidad jurídica. Y esta racionalidad jurídica, insisto, que en algunos años o siglos nos podrá llegar a parecer peculiar o no, no lo sé cómo nos vayan a juzgar en el futuro nuestros sucesores en esta tierra, pero hoy en día vivimos bajo esta condición de una racionalidad, insisto, jurídica. ¿Y esto qué significa? Que las normas, que los procesos, que las determinaciones, se quiere que se hagan conforme a esas propias normas. No solo las reglas, también los valores, también los principios que todos conocemos. ¿Qué sucede entonces cuando en un litigio o en un proceso jurídico en general rompemos la racionalidad jurídica e introducimos un conjunto de elementos que no forman parte de la propia racionalidad jurídica? Por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, la influencia de unos personajes sobre los juzgadores, por ejemplo, el sometimiento de los juzgadores a decisiones o ámbitos políticos o mercantiles o financieros o religiosos. La racionalidad jurídica, vean ustedes cómo se rompe. Ya no estoy construyendo las normas, ya no estoy construyendo el proceso que lleva las normas o las normas como resultado de ese proceso exclusivamente con base en las normas jurídicas, sino que estoy introduciendo algunos elementos diferenciadores o generadores de esas normas jurídicas. Por ejemplo, pongo el caso, si en donde debiera estarse construyendo una sentencia, primero el proceso y después su sentencia o resolución, conforme a una racionalidad jurídica, conforme a los derechos que uno estima que han sido violados, conforme a las defensas que el otro plantea, conforme a las pruebas que cada quien va ofreciendo para tratar de demostrar los hechos y después darles una significación jurídica en los alegatos, y finalmente en la sentencia. Si eso lo rompo, ¿por qué? Porque hay una condición de corrupción, pues evidentemente la racionalidad jurídica no se va a hacer o no se va a realizar conforme el modelo
lo está planteando o lo está exigiendo. Y piensen ustedes esto, no ahora con el tema bastante más claro de entender, que es el de la corrupción, sino piénsenlo ahora con la modificación de la condición de independencia. El juez que está tratando de sostener los derechos que permiten una vida democrática completa para las personas, para las instituciones, para el país en general, encuentra una serie de elementos que pudieran llegar a ser destructivos de esa racionalidad jurídica y que lo obligarían a tomar las decisiones, ya sea en el proceso o en la sentencia, conforme a elementos que no tienen una juridicidad. ¿Por qué? Porque lo presiona el poder político, porque lo presiona el poder financiero, porque lo presiona las redes sociales, porque lo presiona un estatus que está dándose en una determinada sociedad, y ese juzgador entonces deja de percibir la racionalidad como el horizonte con el cual tiene que llevar a cabo su actividad e introduce un elemento que no tiene nada que ver con ese juego político, con ese juego jurídico, y se introduce en un juego que en este momento, vamos a llamarle así, en un juego distinto. Puede ser político, financiero, etc. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Pues precisamente la independencia, para que no como un elemento de los juzgadores porque se lo merezcan en cuanto a seres humanos que somos todos, no, se lo merece por razón de la función que está realizando. ¿Por qué? Porque queremos que la racionalidad jurídica se mantenga, se construya, se satisfaga en sus propios términos y no a partir de elementos distintos. En nuestro tiempo, si esto está ya más o menos claro, en nuestro tiempo me parece que hay muchas condiciones por las cuales esa independencia judicial, esa condición de realización del derecho se está viendo amenazada. Desde luego, un fenómeno de nuestro tiempo, no solo de México, es la tendencia o la búsqueda de soluciones que genéricamente les estamos llamando populistas. No estamos llamando fascistas como en el periodo de entreguerra, no estamos llamándole comunistas como en otro momento, estamos llamándole como un término general que tiene muchas complicaciones de uso, pero también permite simplificar muchos fenómenos y compactarlos, el fenómeno del populismo. Este me parece que es uno de los problemas centrales de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque una de las definiciones o de las características del populismo, independientemente si es de derecha o es de izquierda, es que un líder, poco carismáticamente, o un movimiento que se conforma, que se ajusta con el líder, busca un poco carismáticamente o un mucho construir soluciones a base de una voluntad, de un voluntarismo. Entonces, ese decisionismo, esa idea de que el líder, el caudillo, el nombre que se le vaya dando en cada Estado nacional a este tipo de personas, tienen un conocimiento, tienen una sensibilidad, tienen una identificación con el pueblo, y esa sensibilidad, ese tacto, esa realización de la voluntad pública, desde luego que no quiere ajustarse a formas jurídicas. ¿Por qué? Porque las formas jurídicas, para bien y para mal, porque corta de los dos lados, generan pues orden, generan reglas, generan procesos decisorios, generan lo que nosotros tenemos en la Constitución como la necesidad de fundar y motivar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que acontece con este conjunto de personas? En cualquier país de los que podamos ver, en este caso, en Estados Unidos con el presidente Trump, en Turquía con Erdogan, en Rusia con Putin, en Venezuela con Maduro, en fin, no estoy hablando de ningún país en particular, buscan que ese poder jurisdiccional, que esa racionalidad jurídica no se mantenga, no se sostenga, sino que se subordine, ojo, a este decisionismo del que estoy hablando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la búsqueda o la intencionalidad de romper con esa independencia judicial para efectos de poder controlar a los juzgadores y con ello a las decisiones, a las normas que se toman. Las formas son varias. Hemos acabado de ver recientemente cómo se rompió esta independencia judicial en El Salvador, el día que el Congreso toma posesión, destituye
a un conjunto muy importante de juzgadores de ese país y se sustituye también por otros. La razón fue que estos señores eran unos delincuentes porque habían permitido llevar a cabo una serie de acciones muy nocivas en tiempos de COVID precisamente y consecuentemente se tenían que ir. Pero así como esos hay otros casos que hemos estado viendo recientemente en varios países donde se busca desplazar mediante nuevos nombramientos a los juzgados. Pero hay otras formas mucho más sutiles con las cuales trabaja el populismo y que sí cuestan más trabajo identificar y desde luego defenderse con ellas. ¿Cuáles son estas? Pues evidentemente la búsqueda de complicidades, la búsqueda de acercamientos para darle a entender a los jueces que su función histórica no es la de construir conforme esta racionalidad a la que me estoy refiriendo, sino, ojo, que su función histórica es constituirse como parte del movimiento político que se está llevando a cabo, de forma tal que los juzgadores, lejos de imponer esa racionalidad, tienen que imponer una racionalidad distinta, que es precisamente la que el movimiento está generando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en muchas ocasiones los jueces son los que se asumen como constructores de este modelo político, pierden la posibilidad de independencia. ¿Por qué? Porque introducen elementos diferentes a los de la racionalidad jurídica y se van haciendo parte de ese mismo proceso. Y este sí me parece que es uno de los fenómenos más serios que tenemos. Hay desde luego estudios históricos, no conozco muchos en este momento que estén haciendo estas mediciones, sí conozco varios estudios históricos con relación a las formas en las que los juzgadores en otros tiempos se fueron acercando, subordinando, mimetizando con el propio movimiento político hasta que perdieron completamente la capacidad de construir conforme al orden jurídico establecido para introducir un conjunto de elementos subjetivos. Hay un ejemplo que me parece particularmente claro, que es el de los jueces en Alemania nazi. Los jueces en la Alemania nazi, si bien es cierto que tenían normas, las leyes de Nuremberg, por ejemplo, en materia racial, y que cuando aplicaban el derecho, aplicaban estas normas raciales, fueron construyendo jurisprudencialmente una idea y después prácticamente un tipo penal, determinando que las personas podían ser sancionadas y severamente sancionadas por no mostrar un espíritu nacional socialista. Entonces, saludar al Führer con una forma desganada o no colocarse determinados símbolos, que no tomar determinado tipo de conductas, fue una construcción pretoriana en donde los jueces se hicieron parte del movimiento y dejaron de mantener lo que todavía podrían ser algunas de las leyes de Weimar que tenía que aplicarse en el régimen nazi, porque claro que el régimen nazi no sustituyó todo el orden jurídico alemán de la república que acababa de constituirse. Entonces, este es un ejemplo desde luego extremo, pero piensen ustedes si no se da esta condición de la independencia. Ahora, ¿cómo se logra o cómo se puede lograr este quebrantamiento de la independencia y finalmente el de la afectación de la democracia? No en el sentido rudo de vamos a desplazar a todos los magistrados o jueces o lo que hay en cada país, sino cómo se logra esta penetración. Pues yo creo que vamos viendo de varias maneras. La primera, cuando desde el poder se critican a las decisiones, no por el modo en que se construyeron, no por su adecuación o no al orden jurídico, sino simple y sencillamente por el resultado. Si al poderoso, cualquiera que sea su nombre, cargo y denominación, o al movimiento o al partido que lo acompaña, el resultado no le gusta, pues entonces dirá que esos juzgadores son corruptos, porque seguramente se piensa que se les dio dinero, o simple y sencillamente que son ignorantes, o que pertenecen a otro tiempo histórico, o que no están entendiendo la voluntad del pueblo, o que no están sabiendo traducir la voluntad del pueblo en sus decisiones. Y entonces el ataque constante que se está dando sobre la judicatura, en estos casos, pues evidentemente va ablandando, evidentemente va interfiriendo, evidentemente va generando una situación
de desdén hacia la propia judicatura, insisto, no por su actuar, sino única y exclusivamente por el resultado. ¿Qué también puede acontecer con esto? Que se empiecen a introducir algunas medidas sancionatorias o la amenaza de sancionar a aquellos jueces que no estén tomando decisiones conforme a lo que se entiende que es el espíritu de los tiempos. Se les puede cambiar de adscripción o amenazar con el cambio de adscripción, se les puede someter a procesos, se puede impedir su ratificación, etcétera, 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 etcétera. También hay otra forma que es este juego muy perverso para que entiendan los juzgadores que se les puede acabar su independencia judicial si no se hacen parte del movimiento, pues están, y lo hemos visto aquí, las amenazas con la disminución del sueldo, ¿no? Y esto va siendo también un elemento que va rompiendo esta cultura, que va rompiendo esta búsqueda de autonomía, esta búsqueda de independencia, y entramos entonces en terrenos donde los propios juzgadores son vistos por la sociedad y tal vez se empiezan a ver por sí mismos vistos como sujetos que están actuando una vez más en contra de la voluntad de este pueblo que dice el líder político, él encarna o él identifica o él tiene la capacidad para saber qué es lo que cree, lo que piensa, lo que sueña y desde ahí buscar su realización. Entonces, aquí hay otra forma de rompimiento en nuestro tiempo. Hay otra, ya me salgo de este tema de lo político, hay otras, desde luego, que han existido siempre, que son las condiciones del poder económico, que también es una manera de quebrar esta racionalidad jurídica en una construcción de presión sobre los juzgadores. Y otra más que también es bien interesante, yo creo que no la hemos analizado mucho, es cómo influyen las redes sociales, cómo influye la presión pública, la presión de los medios que se está realizando. Cómo se perciben los jueces en las redes o cómo quieren ser percibidos los jueces en las redes y la forma en que esa percepción que tienen o que buscan puede modificar su actividad jurisdiccional. Si un juez, un juzgador en general quiere ser reconocido como liberal, como progre, como amigo de ciertas o cuales causas, ¿cuál es entonces el juego que empieza a hacer de su actividad jurisdiccional en relación con las redes o con niveles de aprobación sociales o niveles de aprobación profesionales o niveles simplemente de satisfacción de su ego personal? Desde luego, todos los egos son personales, pero del ego personal para efectos de saber cómo quiere ser entendido. Y ahí también hay una forma muy seria de rompimiento de la independencia. ¿Por qué razón? Porque el juez ya no va a estar inserto solo en el modelo de juzgador, que es lo que se exige en nuestro tiempo, sino que va a empezar a buscar una construcción en razón del número de simpatizantes que quiere tener o que busca tener o que ya tiene para mantener en estos casos. Entonces sí creo que la independencia judicial es un valor importantísimo, pero es un valor que se tiene que observar desde varios ángulos, no solo desde el de la presión política externa, que es el más fácil, es el más conocido, porque tenemos una cantidad muy importante de esos ejemplos en la historia, sino también que se tiene que observar como un valor que tiene o del que tiene que estarse hablando constantemente, el que tiene que estarse construyendo, el que tiene que estarse reafirmando para, insisto, no caer ni en la tentación de hacerse parte del proceso político que se está viviendo, sino que se tiene que mantener fuera de ese proceso político para precisamente mantener la racionalidad de las normas jurídicas que trata de contener, de encauzar, de racionalizar a su vez ese proceso político, pero también existen estos elementos a los que me refería al final, que son todos estos juegos sutiles, todos estos juegos complejos de mantenimiento de la independencia en razón de los elementos, de los valores, etcétera, que tienen que ver con la propia percepción o con la percepción que uno tiene de sí mismo. Y esto también me parece que es un elemento muy serio a tomar en cuenta.
Entonces, si estamos en una escuela judicial el día de hoy, muy agradecido con la invitación, creo que sí conviene que veamos los distintos ángulos del proceso para que estemos alertas y no perdamos, primero, no permitamos que se nos quite o se les quite a los juzgadores la independencia judicial, y dos, no que nos mantengamos alerta de no ser nosotros la propia causa de la pérdida de la independencia judicial, no por lo que deliberadamente se hace de fuera, sino por la manera en la que nos subordinamos a los procesos políticos hasta llegar a descuidar esta racionalidad jurídica. A mí hay cosas que me preocupan mucho hoy, concretamente en el país. Hay temas muy serios que no se están resolviendo en los tribunales. Hay, desde luego, una dilación en la resolución por los temas que tienen que ver con COVID, por el tiempo que los tribunales están cerrados y todavía la falta de una mecánica. Este tribunal electoral no tiene esa condición porque los procesos se tienen que resolver y te tienen que dictar las sentencias en el tiempo que sea para lograr la integración, pero en otras muchas materias sí se está presentando una dilación. Y una parte de lo que no está discutiéndose son grandes decisiones que tienen que ver precisamente con la conformación jurídica, desde luego, del proceso político que estamos viviendo en México y que se autodefinió como la cuarta transformación. Ahí ve uno que ciertos órganos de impartición de justicia no están resolviendo los casos. Son casos que tienen que ver, por ejemplo, en la Suprema Corte con el uso de la fuerza, la disposición por el presidente del Ejército y la Armada para tareas de seguridad pública, tienen que ver con sueldos y salarios y algunos otros temas de este tamaño. ¿Se ha roto o no se ha roto la independencia judicial? Uno podría decir no. ¿Por qué no? Pues porque no se ha resuelto ni a favor ni en contra del gobierno. Pero ¿qué pasa cuando esos asuntos no se están resolviendo? Cuando están ahí, muchos de ellos ya escribió María Amparo Casari, Saúl López Noriega, un magnífico ensayo en esta cuestión. Héctor Aguilar Camín también lo ha puesto claramente de relieve. Hace poco también se hizo un estudio que publicó en Nexos, en el Juego de la Corte, es decir, ¿y por qué no se están resolviendo esos asuntos cuando el trámite normal pues ya debía haberse concluido y ya estaría en posibilidad al menos de que los asuntos estuvieran listados? ¿Es esto no es una pérdida de independencia? ¿Es una forma de no resolver para no entrar en conflictos o no? Yo creo que eso nos los van a decir lo vamos a saber en los próximos meses si se sigue presentando. Pero por eso insisto que no solo hay que ver la independencia judicial como si tuviera una sola cara o un solo ángulo, sino hay que entender la complejidad de lo que se da. Y creo que como sociedad sí tenemos que estar exigiendo al poder político y que respete la independencia judicial y al poder judicial que sea capaz de construir y de mantener su propia independencia judicial. Sin esos dos componentes, entendidos como una totalidad, pues nos vamos a quedar con una visión muy simple de las cosas. Vamos a decir que el poder político no se meta en los procesos judiciales, pero no nos habremos dado cuenta que a lo mejor o son los propios juzgadores los que han perdido o están perdiendo o quieren perder esa independencia judicial. O podríamos estar viendo simplemente el fenómeno interno de los tribunales y no darnos cuenta que desde fuera podrían estarse dando ataques deliberados para romper con esta independencia judicial. Si la independencia judicial se rompe, con esto voy a concluir, se rompen las posibilidades del ejercicio en la racionalidad jurídica, del ejercicio jurisdiccional en o con base en la racionalidad jurídica. Si la racionalidad jurídica se rompe, me parece que entonces el significado, la construcción, etcétera, de los derechos también se rompe. Y si se rompe ese significado jurídico de los derechos, me parece que finalmente se afecta a la democracia. ¿Por qué? Porque pierde muchas de sus condiciones operativas en este sentido. Entonces, con esto concluyo para dar espacio a la siguiente etapa de la charla, que es precisamente el que tenemos que estar muy atentos a que la independencia no se rompa. Y finalizo con una idea.
La independencia judicial no es un privilegio de los seres humanos, hombres y mujeres que están realizando la actividad jurisdiccional. La independencia judicial es una precondición del ejercicio judicial. No es un privilegio, no es que se quiera que tengan un estatus particular o que sean más o menos que el resto de los miembros de una sociedad. Es simple y sencillamente una condición del ejercicio de la función jurisdiccional, y así es como tenemos que entenderlo. Entonces, cuando se nos diga por qué quieren tener una posición particular, no es porque yo sea o haya sido o vaya a ser juez o magistrado o ministro. El punto es porque me lo exige el modelo en el cual está inserto esta función. Ahora, queremos construir un modelo distinto de justicia. Bueno, primero empecemos por cambiar las reglas del juego, lo que dispone la Constitución en distintos artículos, y segundo, entendamos que cambiar del modelo, habrá quien le parezca bien, a mí desde luego no me parece bien, tiene que pasar por asumir que los jueces ya no van a aplicar las normas jurídicas bajo ciertas condiciones y bajo entendimientos culturales, sino que, ojo, van a convertirse en funcionarios cuya tarea será darle vida judicial, darle realización práctica a través de las sentencias de la voluntad que un líder político o un movimiento político están tratando de establecer en una sociedad. Entonces, perder la independencia judicial es convertir a los juzgadores ya no en instrumentos de las normas jurídicas, con todos los problemas que esto tiene, no es trivial ni es un problema simple, para convertirlo en ejecutores o realizadores de una cosa completamente distinta. Y creo que ahí sí, como sociedad, debemos hacernos la pregunta de si estamos o no interesados, si nos parece o no bien esa sustitución de un modelo por otro. Gracias. Muchísimas gracias, querido ministro Cosío. Muy interesante todo esto que nos platicó sobre justamente el tema de la independencia judicial y la democracia. Y bueno, pues vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas, en lo que se animan los que están aquí y los que están en redes sociales, que invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas. Le voy a hacer una que nos mandan, es ¿con qué tipo de acciones concretas puede una escuela judicial contribuir a reforzar o defender la independencia judicial? Yo creo que la primera es, va a parecer una cosa trivial, pero de veras que no es trivial, es recordar para qué, si primero, tener presente el tema de la independencia judicial, segundo, recordar para qué sirve, y tercero, creo que una escuela judicial debe tener, como la tiene esta, en sus procesos de capacitación, el entendimiento y los talleres y la conversación sobre la independencia judicial. Este fin de semana estuve, voy a poner un ejemplo, en una reunión de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y tuve la oportunidad de convivir con varias personas. Y un psiquiatra muy inteligente que está trabajando en el estado de Florida vino al Congreso, y él decía algo que me pareció realmente interesante. Él decía que hace 10 años le tocó construir una clase en la cual a los médicos se les educó, se les enseñó a trabajar con la muerte desde luego de sus pacientes. Dice, no tenían las habilidades para conversar sobre la muerte, para tratar el tema, para hacer un acompañamiento de las personas. Entonces esto producía, además de muchos defectos en la relación médico-paciente, pues dolores a las personas y también un número importante de demandas y de acciones judiciales por estos temas. Entonces, ¿qué es lo que él dijo? Pues vamos a tenerles que enseñar a los médicos cómo referirse a la muerte. Tomo este símil para decir, en la escuela judicial se tiene que hablar de independencia judicial, se tiene que decir qué es la independencia judicial, y creo que es muy importante que al hablar se pudieran hacer, yo digo como cosa concreta, que es lo que me preguntan, algunos talleres. Esto que estamos haciendo puede afectar, esto no puede afectar, estemos conscientes de esto, etcétera, 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 etcétera. Como un valor que se
sobre el que se reflexiona, como un valor sobre el que se entrena en términos, digámoslo así, del mantenimiento. Si eso no se está haciendo con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, de una manera consciente, puede empezar a dar este fenómeno que yo decía hace un rato, que es el de la identificación de la acción judicial con la acción política, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver. Hay una parte muy importante de autores, de comentaristas, de personas en la sociedad que ven a los tribunales con sospecha y consecuentemente los atacan por no ser realizadores del espíritu de los tiempos que ellos suponen debía ser total, debía ser implacable, debía ser absorbente, voy a decirlo así, de todas las posibilidades, de todas las variedades de conductas, acciones, pensamientos, etcétera, que se dan en una sociedad. Entonces, reflexionar sobre esto creo que es al menos un principio. Pero, y si no se reflexiona, insisto, se puede ir dando una mimetización, que a mí es lo que me preocupa más de todo, porque es una mimetización silenciosa, es una mimetización que uno no se va dando cuenta, en los ejemplos históricos que yo he analizado sobre esto, de cómo se van dando estas cosas, hasta que llega un momento en que pues, aquello parece que es lo más común, que es lo más corriente, que los juzgadores salgan con los funcionarios o los juzgadores convivan con los litigantes. Es decir, se va perdiendo estos elementos y llega una situación en la que, insisto, este tema de la racionalidad, que es para mí central, simplemente se quiebra. Y los juzgadores están actuando y están decidiendo no por lo que dice el derecho, con todos los problemas que esto tiene, sino que están utilizando otro tipo de elementos para resolver los casos que tienen frente a sí. Muchas gracias. Irma Lara hace una pregunta. Irma, ¿quieres hacer tu pregunta de viva voz? Hola, sí, buenos días, muchas Hola, gracias Irma. por la conferencia. Mi pregunta es encaminada a este aspecto que menciona de las redes sociales y los jueces, y quería saber desde su consideración cuáles deberían ser los límites de las personas juzgadoras en la interacción que tienen con los usuarios en redes sociales, sobre todo cuando estos usuarios pueden ser víctimas, pueden ser litigantes o en general el público. No sé si ya existan lineamientos, tal vez a un nivel de dirección nada más, donde se esté analizando cómo las redes pueden influir pues en ciertos casos y se pueda poner en riesgo la independencia judicial. Sí, yo creo que sí, y qué bueno que lo planteas. Yo no conozco que hayan estos lineamientos, pero pueden ser varios riesgos. Uno, el más evidente es adelantar la opinión. Ya se sabe que un juzgador no puede adelantar la opinión y alguien que se entusiasme, déjenme decirlo así, podría estar adelantando opiniones. Esto me parece como que es el más evidente. Y dos, creo que sí también está, bueno, otro riesgo es, voy a decirlo así, engancharse en discusiones donde el juez pareciera que tiene que defender su decisión en redes, ¿no? ¿Por qué el tribunal A o B o lo que sea dijo, pues y empiezan disputas que me parece que no son adecuadas, creo que no se tiene que estar justificando, etcétera, y dando explicaciones más allá de las que se han dado en la sentencia o que se pueden comunicar a través de alguna vocería, etcétera. La tercera cuestión, que es la más delicada para mí, es si la acción que está llevando el juzgador o la juzgadora en redes lo empieza a llevar a una situación donde termine por identificarse o termine por mimetizarse con, no sé si con el proceso político solamente, pero sí con determinados sectores sociales que aplauden a esa persona o que lo hace para evitar críticas. Este sí me parece que sería el peor escenario posible. No es como si yo dijera, como quiero ser reconocido de un cierto valor, de izquierda o de derecha, progresista o no, en fin, cada quien en lo que se quiera colocar, empieza a jugar contra mejor, no es contra, con los elementos sociales para tratar de encontrar el reconocimiento de estos.
Entonces, eso me parece que es un juego muy sutil y que después se puede convertir en un juego muy peligroso. ¿Por qué? Porque si se construyera, déjenme ponerlo así, una especie de clientela jurisdiccional, quien asuma ese juego tiene que estar manteniendo su clientela jurisdiccional, ¿no? Sí me explico. Y al tener que mantener su clientela jurisdiccional, pues previsiblemente va a resolver conforme a lo que esa clientela le empieza a exigir o esa clientela espera recibir y ya no con relación a esos aspectos. Muchas gracias. Ministro, el doctor Leopoldo Gama desea hacer una Qué pregunta. bueno. Querido Polo, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, señor ministro. Buenos días. Un Hola, gusto Leopoldo, ¿cómo estás? escucharlo como siempre. Y también a los compañeros de la Escuela Judicial. Una pregunta muy breve, doctor. En tiempos recientes se ha hablado mucho, ¿no?, sobre el papel de los juzgadores en situaciones de retroceso democrático, ¿no?, de erosión de la democracia, ¿no? Mi pregunta es, en concreto, si está justificado que los tribunales asuman un rol más activista, ¿no?, en defensa de los derechos, el Estado de Derecho, la división de poderes, ¿no? Y si esto, ¿no?, presenta un riesgo para que para que la justicia se politice, ¿no? Eventualmente podría correr ese riesgo, ¿no? Y si eventualmente también esa politización de la justicia conduciría a debilitar, ¿no?, la independencia judicial. Esa sería mi duda, ministro. Muchas gracias y buen día. No, al contrario, estoy aquí apuntando. Mira, yo creo que ahí por eso yo decía, cuando yo digo resolver conforme a derecho o resolver en el derecho, no conforme al derecho, en el derecho, hombre, tampoco es una cuestión simple, tú lo sabes muy bien, Leopoldo. Tú y tu hermano pues, han estudiado esto muchos años y lo han visto desde distintos ángulos. Hay distintos métodos de interpretación, hay distintas ideologías judiciales. Eso yo no digo que sea una respuesta fácil, pero sí culturalmente me parece que todos nosotros identificamos o podemos identificar, o al menos podemos entrar en una condición de disputa sobre los elementos que están jugando al momento de decidir, ¿no? Y sí creo que puede ser una condición de márgenes muy amplios. Pero, ¿qué es lo que nos exige hoy la Constitución? ¿O qué, más bien, qué es lo que tiene hoy la Constitución? La Constitución tiene, voy a poner un elemento que es muy fácilmente identificable y todos creo que vamos a coincidir en eso, no solo tiene un conjunto de derechos humanos de fuente constitucional y convencional, sino tiene en su artículo primero las reglas mediante las cuales se deben hacer operativos esos derechos humanos. Me dice cuáles son los principios. Primero que tengo que darle la máxima protección posible. Tengo un principio pro persona, tengo técnicas de interpretación, de transversalidad, tengo técnicas de no regresividad. Entonces, ahí creo que los jueces tienen que ser activistas, sí, pero no por una definición ideológica, no porque a mí me parezca bien los derechos humanos, no, simple y sencillamente porque la Constitución está ordenando maximizar su propio texto, por lo pronto en materia de derechos humanos. Entonces, ahí creo que hay un mandato ya muy claro. Entonces, si alguien dijera, oiga, los jueces tienen que ser activistas en derechos humanos, pues sí. ¿Y usted cómo lo sabe? Pues porque yo ya leí el artículo primero. Tendría yo que verdaderamente ser un chiflado para decir, no, pues yo no puedo ser activista. Ahora, ya viene un segundo problema. Y si tengo dos derechos en confrontación, bueno, ya todo lo que... Pero eso ya es la técnica con la cual voy a llevar a cabo la maximización. Pero la orden de maximización la tengo dada desde el comienzo. A mí lo que me parece curioso, por ejemplo, es el muy poco número de casos en los cuales los juzgadores hacen control difuso. De veras, no, yo pensé que esto era un problema generacional cuando se resolvió, ya sabemos el caso aquel de la Suprema Corte, el expediente Varios. Yo pensé, dije, bueno, ahorita no se está realizando mucho, ¿por qué? Porque son juzgadores que vienen de otras épocas, porque no tienen las técnicas, no, bueno, pensé,
pero mi sorpresa es que hay un número como razonablemente constante de casos, no hay un incremento de casos. Eso me llama mucho la atención porque ya no son, digamos, muchos de los que empiezan a ser jueces, para ser juez ya sabemos, el promedio nacional son 30 años, muchos de estas personas ya estudiaron en la escuela o conocieron los procesos de examen, cuáles eran las técnicas del control difuso en su modalidad constitucional o convencional, da igual para esto, efectos, pero no he observado eso. Entonces, ahí, por ejemplo, sí observo que no hay una judicatura vigilante de los derechos humanos y maximizadora de los derechos humanos. Entonces, ahí hay un problema. Pero el que yo me refiero, y tú lo entiendes muy bien, es otro. Lo que yo me estoy refiriendo es otra cosa, es que yo no intencionadamente o subrepticiamente o inconscientemente piense que mi función es la de jugar en favor del régimen político, cualquiera que este sea, porque el régimen político y la judicatura son una misma correa de transmisión, digamos, de la voluntad soberana, el nombre que le querramos poner en estas cosas. Esa es la parte que a mí más me preocupa, ¿no? Lo que tú dices, desde luego, es un problema muy grande y es un problema que en eso se ha trabajado muchísimo y se sigue trabajando sobre todos estos problemas de convencionalidad, inconvencionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, todo eso es un trabajo muy grande. Pero aquí es como si dijeras, yo me voy a mimetizar, yo voy a hacer que mi acción judicial no solo coincida, sino que desarrolle esta intencionalidad política. Ese es el punto en el que quería decir. Te agradezco mucho, Leopoldo. Qué gusto verte. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra participación de Selene Lisbeth González. Adelante, por favor, Selene, si quieres hacer tu pregunta. Sí, buenas tardes, ministro en retiro. Buenas tardes, compañeros. Hola, le quería preguntar si usted considera necesario que cada autoridad u órgano jurisdiccional tenga una comisión de ética judicial. Yo recuerdo alguna vez haber leído una opinión en 2011 que emitió la Comisión de Ética de la Suprema Corte con relación a una pregunta que le realizó un juez de distrito sobre el uso de redes sociales. En ese 2011 lo consideró no prudente porque pues las instituciones ya tienen sus propias redes a través de las cuales se difunde la información y consideró que sí podían tener cuentas como particulares. Pero estuve buscando y no tienen ya actualmente, esa comisión ya está extinta y en ningún órgano, a mí me parece, a pesar de que tenemos códigos modelo de ética, no le hemos dado la relevancia a crear alguna comisión. Entonces, ¿qué tan yo fíjate que creo que sí, que debe ser una comisión desde luego interna. Esto es una obviedad, pero sí, y creo que se puede presentar para varios casos. Primero, desde luego, los temas de acoso sexual y laboral, que hay que resolverlos, si no es que se tiene una comisión específica y normas para esto, ¿no? Yo ahora estoy de profesor en el Colegio México, con el colegio y otras instituciones, he estado trabajando en la construcción de estos códigos, sobre todo en los dos aspectos que acabo de mencionar, de acoso sexual y laboral, y la verdad es que es muy interesante que exista esta comisión, no solo para resolver desde luego las quejas, sino para también, otra vez, lo mismo que platicábamos con la maestra Rubalcaba, para estar hablando, discutiendo, actualizándose sobre todos estos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería muy interesante. Y la otra cuestión que puede ser curiosa y simplemente lo voy a poner así. Ustedes saben que prácticamente todos los hospitales o los hospitales de cierto tamaño, cierto nivel, tienen unas comisiones de bioética, ¿no? Es interesante en los hospitales porque estas comisiones ayudan a los médicos y a la institución en general a tomar decisiones límite en estos casos. Entonces, ¿podría haber una comisión de ética
tomando el modelo médico en los tribunales? Yo creo que sí. No, ojo, no para que la comisión ética le imponga una decisión a un juzgador, sino para que pudiera tener un espacio, un foro de conversación en el cual se pudieran hacer planteamientos. Insisto, esto es delicado y es serio, porque claro, la comisión de ética acaba convirtiéndose en la policía del tribunal, pues acabamos peor que como estábamos, ¿no? Mejor que cada quien resuelva autónomamente o en conciencia. Pero un foro en el cual se dijera, podemos discutir cierto tipo de cosas, no con las resoluciones judiciales, sino con la práctica que estamos llevando. Por ejemplo, señalo un caso. ¿Es conveniente esta práctica mexicana, que en todos los lugares del mundo los deja perplejos, de la audiencia ex parte? Es decir, es razonable que yo siga recibiendo solo, y conste que yo lo hice, no estoy hablando mal de nadie, nada. Yo a los 15 años recibía a la mayor cantidad de gente que era posible recibir, de acuerdo con las cargas de trabajo. Pero ojo, ¿es razonable esta idea o no? Yo creo que una comisión de ética que estuviera en el tribunal podría definir estos elementos. ¿Es razonable la forma en que se reciben los memos, etcétera, o no? Yo no estoy hablando de cómo va a decidir el órgano. Yo lo que estoy diciendo es que la comisión de ética podría conversar en razón de las prácticas que se están llevando a cabo en el tribunal y que podían tener vinculación, por ejemplo, con la ética. Y eso sí, no darle ninguna facultad disciplinaria a esa comisión de ética, porque entonces acaba, insisto, convirtiéndose así como salen las películas estadounidenses de asuntos internos, ¿no? Que ya saben que en todas las películas de detectives siempre sale que llega a asuntos internos y esto, no, yo creo que eso no, porque acaba teniendo posibilidades sancionatorias, ni tampoco capacidades decisorias sobre los asuntos, pero sobre lo que está aconteciendo en la parte, digámoslo así, personal, en la parte institucional, en la parte de relaciones entre el personal, las jerarquías, las relaciones con la profesión, etcétera. Yo creo que ahí podría darse esta condición, insisto, exploratoria en este caso. Y lo que sí me parece central, más allá de si se adopta o no esta comisión, pues es, y que tiene también que ver con una parte ética, desde luego, además de que puede derivar en otro tipo de acciones jurídicas, ya concretamente, es tener estos consejos o comisiones o comités, tienen distintos nombres en diversas instituciones, vinculados con el tema de los acosos. Muchas gracias, ministro. El doctor Herrera, es una pregunta, por favor, Alfonso, abres tu micrófono. Gracias, muchas gracias, ministro, por su conferencia. Pues es una pregunta que tiene que ver con la erosión que mencionaba ya Polo hace un rato de las democracias, y recordaba cuando usted estaba exponiendo un libro muy reciente y muy exitoso de cómo mueren las democracias de Ziblatt y Levitsky, y la pregunta que se me vino a la mente es si hay un punto en el que ya los instrumentos jurídicos, es decir, apegarnos a la forma jurídica, apegarnos y confiar en que será el propio Poder Judicial el que se podrá salvar de una embestida política que está, digamos, ya en un punto extremo de decisión, de embate, insisto, en contra del Poder Judicial. Pensaba si no tendrían razón estos autores, que son, claro, lo abordan desde la ciencia política, en el sentido de que no estaríamos más bien en un punto en el que tendríamos que confiar más en una especie de actitud o de comportamiento de fidelidad por parte de los propios políticos hacia la división de poderes, hacia la independencia judicial, más que, digamos, esperar que el propio Poder Judicial salve a la democracia, digamos, ¿no? Y las experiencias históricas pues lo han demostrado. El Tribunal de Garantías español, por ejemplo, del 31, pues tuvo que sucumbir, ¿no?, ante la dictadura de Primo de Rivera, y otros ejemplos, ¿no? El ejemplo también austriaco mismo, ¿no?, del primer Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si es que el Poder Judicial puede, digamos, salvarse a sí mismo y después, digamos, formar parte de un liderazgo del sostén democrático.
Mira, qué buena pregunta, Alfonso. Yo, igual que las anteriores, muy buena. A ver, yo creo que el Poder Judicial salvarse a sí mismo solo, absolutamente solo, no se puede. ¿Por qué razón? Porque sería tanto como suponer que tiene una capacidad, una reflexividad sobre sí mismo permanente, ¿no? Es como aquella cuento que no sé si lo han visto, que es muy divertido, del barón de Munchausen, ¿no? Que solo jalándose los pelos sale él y su caballo de un pantano, ¿no? Que a mí es una figura que me encanta, ¿no? Se tira de los pelos, digo, yo no lo podría hacer, pero se tira de los pelos y él y el caballo salen del pantano. Es una figura preciosa, pero eso, digo, se ha analizado mucho filosóficamente y teóricamente la idea, es muy difícil. Además, puedes empezar a tener también un problema que el propio proceso político vaya metiendo a algunos juzgadores que estén más acordes con el régimen. Entonces, llega un momento en que al interior de los órganos jurisdiccionales, pensemos en la Suprema Corte aquí o en cualquier tribunal, empieza a tener personas que en correctas condiciones se fueron incorporando al tribunal y van teniendo, pues si no una mayoría, sí una forma de expresarse, una forma de construir argumentos, etcétera, concordante o si no concordante, al menos semejante a la de ese proceso. Entonces creo que es difícil. Ahora, creo que es una labor enorme de la sociedad civil tener una actividad crítica hacia sus tribunales. Y dos, creo que en particular a quienes estamos en la academia y en los medios, etcétera, nos corresponde ser muy críticos de esa actividad. ¿Por qué? Porque es la vigilancia social, déjenme decirlo así, que debe tener los tribunales respecto a sí mismos. Es un trabajo muy cansado, sí, porque hay que leer las sentencias, hay que ver las series, a veces no se ven los problemas en un caso, sino hay que observar la serie, hay que ver las inconsistencias, las razones por las que antes se decía que era A y ahora se dice que es B. Todo esto implica trabajo. Y un problema que tenemos en este país es que muy pocos órganos de divulgación o de crítica o de exposición jurídica, pues muy pocos medios académicos le dedican tiempo al análisis de las sentencias, a diferencia de lo que sucede, ustedes lo saben, en otros muchísimos países del mundo, ¿no? Y países de la región, tampoco estoy poniendo siempre los mismos tres que todos conocen, ¿no? Entonces, ahí entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que los juzgadores, insisto, si están recibiendo embates todo el día del poder político, pues a lo mejor se empiezan a acomodar o empiezan a disminuir o empiezan, y lo pusiste en una expresión muy buena, que empiezan a perderle fidelidad a la Constitución y empiezan a entrar, no digo en una complicidad así como si fuera una cosa mafiosa, pero sí en una especie de adecuación a estos casos. Dos, las personas que se van incorporando dentro del ejercicio del régimen pueden ser mucho más susceptibles al régimen mismo que los que estaban con anterioridad. Y esto también es un fenómeno. Entonces, creo que más allá de que algunos tengan esta condición de reflexividad profunda, más allá de eso, creo que sí, como sociedad, como escuela judicial, etcétera, tiene que darse esta enorme reflexión sobre lo que se está haciendo en los órganos jurisdiccionales, precisamente para que los órganos jurisdiccionales, no como órganos, así como si fuera una institución metafísica, sino sus personas, tengan la posibilidad de mantenerse en esto que, insisto, lo dices muy bien, fidelidad constitucional. Muchísimas gracias, señor ministro. Pues quedan varias preguntas en el tintero, pero sabemos que ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Sabemos que tiene ahí sus compromisos. Esperemos que esta sea una de tantas invitaciones que nos acepte. Encantadísimo. Y pues para cerrar, les voy a pedir a todas y a todos que le demos, por favor, al ministro un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, de veras. Muy encantado.